Según la última encuesta de Datum, el 18% de la población muestra insatisfacción frente a los servicios de salud del Estado, mientras que el 43% reporta estar muy insatisfecho con este. Solo el 14% piensa que estos son adecuados. Por otro lado, tenemos un sistema estatal muy fragmentado, que termina por afectar la calidad del servicio. Por ejemplo, el Seguro Integral de Salud está administrado por el Ministerio de Salud, mientras que el Seguro Social de Salud lo es por el Ministerio de Trabajo. O también lo que ocurre con los hospitales regionales a cargo de los gobiernos regionales y no del MINSA. La cobertura para los pacientes aún es limitada. Un 23.6% de la población aún no cuenta con ningún tipo de seguro. La inversión en salud debe incrementarse y la ejecución presupuestal es aún baja y tiene una gran ventana de mejora. La inversión en salud en el Perú con respecto al PBI es aproximadamente del 5.3%, cuando el promedio de la región bordea el 7.5%. Aún teniendo un sistema estatal que trata de asegurar e incorporar a más y más pacientes, promoviendo la universalización del sistema, el gasto de bolsillo de los peruanos sigue siendo muy alto. El gasto directo en farmacias privadas, por ejemplo, se debe en un 59% a recetas que deberían ser cubiertas por el sector público. Así, aunque por un lado se amplía la cobertura, por otro existen brechas importantes en el financiamiento de medicamentos por un aproximado de 3.666 millones de soles para casi 27 millones de personas. Para cerrar esta brecha, se requeriría ejecutar 580 millones de soles anuales hasta el 2030, pero la ejecución presupuestal en los últimos años ha sido muy deficiente. En el 2019, por ejemplo, la partida de compras de medicinas del MINSA apenas supera el 50% a menos de 2 meses de terminar el año. ¿Qué debemos hacer? Para que el sistema de salud mejore, necesitamos trabajar sobre la base de 3 pilares fundamentales. Un sistema de salud estatal cada vez más integrado y eficiente, centrado en el paciente, en el que el MINSA tiene una rectoría clara y todos los demás prestadores, estatales o privados, colaboran con asegurar una cobertura realmente universal. Un diálogo abierto con el sector privado, que cuenta no solo con tratamientos y medicamentos que podrían mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino también con experiencias exitosas en la infraestructura, logística para la provisión de medicamentos y prestación de servicios de salud. Y el desarrollo de un capital humano capacitado técnicamente, con valores sólidos, que trate al paciente adecuadamente y lo ponga en el primer lugar, antes que cualquier otra prioridad burocrática, procedimental o formal. Sobre esta base indispensable, se pueden plantear acciones más concretas, como renovar y modernizar el sistema de evaluación de medicamentos, permitiendo la inclusión de nuevas medicinas innovadoras, renovar el sistema de compras y logística de medicinas, fortaleciendo la fiscalización y el control sobre los puntos de entrega a los usuarios en los establecimientos del Estado, garantizar un cálculo anual adecuado de la demanda de medicamentos y asegurar que los almacenes del Estado cuenten con estándares de calidad adecuados. Hay mucho por hacer. ¿Por qué hacerlo divididos o por cuerdas separadas? Trabajemos juntos poniendo al paciente en el centro. Con este norte, todo lo que hagamos tendrá sentido. Y bien, efectivamente ese es el tema de esta sesión, poner al paciente al centro del debate. Y tenemos entonces la presentación de José Ignacio Beteta sobre este tema. Adelante, José Ignacio. Muchas gracias, buenos días. ¿Hay para pasar esto? Gracias. Gracias, Jaime. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme a participar de este foro. Y vamos a tratar ahora en este espacio de hacer más propuestas y de hacer más aterrizajes de lo que se ha venido conversando y analizando, que ha sido definitivamente muy rico. Y voy a tomarme el tiempo justo y necesario para hacerlo. La Asociación de Contribuyentes es una organización de la sociedad civil, es una institución independiente, que lo que hace es investigación sobre todo para velar por dos temas: que el Estado use bien el dinero del contribuyente. El Estado no tiene dinero, el Estado no genera riqueza, la generan los contribuyentes y por lo tanto nosotros debemos evaluar que lo usen bien. Y en segundo lugar, que nos deje usar el dinero que nos queda de la manera más libre, ¿no es cierto?, responsable que se pueda. Es decir, que con el dinero que nos queda no nos ponga más cargas, digamos, o impuestos ocultos
o nos genere trabas que al final nos cuestan más. El Estado peruano puede tener muchos problemas. Nosotros, quizás como ciudadanos y empresarios, tenemos muchos problemas. Sin embargo, en los últimos 30 años las cosas han mejorado mucho en muchos aspectos. Son más las buenas noticias y más las cosas buenas que pasan en la realidad que las cosas malas que pasan en la realidad. Y debo decir eso porque definitivamente en un foro como este, en el cual diagnosticamos un sector como el sector salud, podemos cargar mucho la tinta en lo negativo. Y aunque el diagnóstico y la realidad la vamos a seguir viendo en esta presentación, les pediría que lo hagamos pensando más en las propuestas y en términos positivos. Nosotros tenemos mucho contacto en campo, mucho contacto con pacientes, con asociaciones de pacientes y con gente que es atendida por el sistema de salud, privado o estatal. Y les quiero mostrar 3 testimonios reales, además, con las siglas y de estos últimos 3 meses, pero para que vean cómo cada testimonio no es simplemente un ruido, una bulla, sino que en cada testimonio se esconden ya elementos de diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona, esto ha sido en agosto, nos dice, ¿no? A ver, señores, en todos los hospitales del Estado la prioridad es para los pacientes que pagan y los que son del SIS no hay nada, dice, ¿no? Y cuyo trámite es engorroso cuando solo debe manejar con código, al final el Estado le reembolsa cada cierto tiempo y más aún hay que tener una referencia para cada especialidad, ese es otro problema y no duran más que 2 meses. En pocas palabras, cada hospital maneja a su antojo el trámite del programa del SIS. Testimonio transcrito tal cual. Cuando uno lo ve, creyéndole al ciudadano por lo que percibe, por lo que vive, puede detectar primero que ya de que hay problemas en el protocolo de atención a los pacientes, es decir, los pacientes no son tratados de manera igualitaria. Y efectivamente, pagantes o no pagantes tienen procedimientos distintos, pero el trato debe ser justo, ético y digno para ambos. Los trámites son engorrosos, problemas en el reembolso de gastos, problemas en el gasto de bolsillo, que mencionaba Vincent en la presentación anterior, inadecuado sistema de referencias, o por lo menos un sistema de referencias que es pesado y te pone obstáculos. Discrecionalidad en los funcionarios en los hospitales. Y finalmente lo que uno nota en este comentario es indignación. Otra persona, esta es una mujer, dice, no solo hay mala atención, te sellan todas las órdenes de análisis y no hay reactivos. Sellan todas las recetas de medicamentos y tampoco hay medicamentos. ¿Para qué sellan un servicio que no ha sido atendido? Si el ciudadano se va con la orden sellada como si hubiera recibido el medicamento, como si le hubieran hecho el examen, pero no se lo han hecho. ¿Ustedes se imaginan en el sector privado si nos hicieran eso? Le rompemos la tienda, le rompemos el kiosco al restaurante, digamos, a la bodega o lo que sea. Porque esperamos que el sector privado, que la empresa, responda a lo que nos ofrece como consumidores. Bueno, el Estado usa nuestro dinero, ¿no es cierto? Nosotros pagamos la cuenta, digamos, y además ocurren estas cosas. Entonces, hay un maltrato del personal, hay discrecionalidad en procesos nuevamente. Lo que nos está diciendo esta persona es que hay desabastecimiento de reactivos, desabastecimiento de medicamentos, pero también hay falta de fiscalización, porque ¿cómo es posible que un funcionario, un trabajador del sector salud, haga esto y que luego no rinda cuentas de sus actos? Último testimonio. Ingresé en marzo, dice esta persona, es cierto, no hay médicos, te atienden los internos. No hay medicina, sin embargo, tienen sus contactos los internos y te garantizan la compra de esa medicina a terceros, ¿no? A terceras personas. En otras palabras, es una mafia. Los del SIS compran sus medicinas hasta por valores de 4.000 soles, unas grapas para el estómago. Sin embargo, le piden que cambien las grapas, ¿no es cierto?, porque no le hace a la máquina de una de las enfermeras que también alquilan para esa clase de intervención. Bastante enredado, pero bastante evidente, ¿no? Alquileres, arreglos internos, las enfermeras, los equipos, las grapas. Y lo mismo, ¿no? Ahí hay un problema de falta de doctores o de doctores que están ahí pero no están haciendo el trabajo de manera eficiente, que no pasan por un proceso de control eficiente. Desabastecimiento de medicinas nuevamente, mafias internas, compras sobrevaloradas, con vicios, falta de equipos, alquileres que a veces son innecesarios y que no deberían ocurrir. Sin embargo, lo que ocurre en el sector salud, a primera vista no debería ocurrir. Y vuelvo al ejemplo empresarial. Si tú tienes una empresa saludable, sana,
la mayoría de cosas deberían funcionar bien. Si no, estás desperdiciando el dinero. Bueno, cuando uno va ya a los datos, digamos, de ejecución, lo que faltan no son recursos, hay dinero en el Estado. El presupuesto de este año global del Estado fue 167.000, 168.000 millones de soles y ahora está cerca de los 190.000, es decir, subió además, se incrementó en casi 19.500 soles, ahí hay un error en el número. Se ha incrementado en casi 19.500 soles más o menos. Sin embargo, hay niveles de ejecución menores al 50%. En agua y saneamiento, por ejemplo, no llega ni al 30 y tantos %, y el único proyecto de agua y saneamiento en Piura, que es uno de los más grandes, está en 0 de ejecución. ¿Qué está pasando con la gestión de ese dinero, ¿no? La inversión pública, cuando uno ve ya el dato de inversión pública, no del gasto corriente, estamos viendo que hay un 45% de ejecución, 39% en los gobiernos regionales, 45% en los gobiernos locales. El gasto corriente está al 72%. Entonces, la planilla, la burocracia, los funcionarios siempre tienen que recibir su sueldo y está muy bien, pero eso nunca sufre, eso siempre se ejecuta. Lo que no se ejecuta es la inversión pública, ¿no? Entonces, acá hay algo que pensar. Suministros médicos, tienen las cifras ahí, muy lenta la ejecución también, medicamentos también. En temas de cáncer, por ejemplo, la ejecución, esto es al 31 de octubre, 45% de 135 millones de soles. Y claro, ahí está la comparación con agua y saneamiento. ¿Y por qué traigo rápidamente, para yo acordarme además, el ejemplo del sector de agua y saneamiento? Porque es uno de los dos sectores, junto con el salud, que yo encuentro que es interesante como cuando tú metes más dinero, entre comillas, más recursos, no necesariamente vas a lograr los mismos resultados o buenos resultados, porque la máquina está medio malograda, ¿no? El sistema está fallando. Entonces, poner más dinero no es la solución, al contrario, la estás metiendo en una máquina en caliente que tiene los tornillos y las tuercas que están ahí zapateando y la máquina sigue gastando, porque no hay sistema más gastador que el sistema de salud. Siempre hay una persona ahí, siempre hay una luz prendida, siempre hay agua, siempre hay seguridad, siempre hay máquinas, siempre hay jeringas, siempre hay todo funcionando. Entonces, ¿tenemos los recursos para dar soluciones? Sí, sí los tenemos. Esto se ha dicho, lo voy a pasar rápidamente, tenemos la organización para dar soluciones. En un sistema tan desintegrado, se ha dicho muchas veces, esto es complicado. Es complicado porque no solamente se multiplican los procesos, sino también se multiplican los obstáculos para los mismos funcionarios públicos. El MINSA, digamos, que debería hacerse cargo de los hospitales no solamente en cuanto a la rectoría, de la calidad de los servicios y las normas que están detrás, sino también la supervisión, no lo hace. No tiene la capacidad de hacerlo. Y pasa con los medicamentos. Una vez que los medicamentos salen del órgano de compra y se distribuyen y llegan a los almacenes de los gobiernos regionales, finalmente ya el MINSA no tiene nada que hacer, ¿no? Y entonces ahí venga usted a saber qué pasa en los gobiernos regionales con esos medicamentos cuyos almacenes solamente el 30% tiene certificación de buenas prácticas y adecuado, digamos, ¿no? Entonces hay un problema gravísimo. Pero en salud pasa lo mismo. Aquí se hablaba del 50% en planilla. Estamos siendo bien prudentes, ¿ah? Porque yo creo que en entidades como en salud esto está más 55-60% de los 11.000 millones de soles casi se van en la planilla, donde tenemos más administrativos que profesionales especializados. Entonces, ¿cómo pueden faltar más de 16.000 especialistas en el MINSA, faltar 9.000 enfermeras en el salud, 5.000 doctores en el salud y tener 60% de gasto de planilla y tener problemas de atención? Explíquenme, háganme la explicación porque yo no entiendo cómo. Y eso es dinero de los contribuyentes, ¿no? Entonces, el recurso humano, que es el gran elefante en la sala, es, yo creo, uno de los grandes problemas del sector salud. No la norma, no la ley, incluso, yo les diría, no la desintegración del sistema, porque un sistema desintegrado que tiene eficiencia en sus costos, por lo menos funciona. Después ves el intercambio prestacional, público-público, público-privado. Hasta desarticulado podría funcionar. Pero el gran problema es que nuestro recurso humano, el capital humano del sector salud, no está bien organizado. La descentralización ha traído muchos problemas, las enfermedades de alto costo no son bien atendidas. En Arequipa nosotros trabajamos un proyecto de gestión en un instituto especializado
y el Instituto Especializado, el IREN Sur, competía con el Goyeneche por pacientes. Y como eran dependientes finalmente del gobierno regional, era una decisión política. Si ese gobernador quería favorecer al Goyeneche un año, entonces la plata se iba al Goyeneche para atender cáncer ahí. Si el otro año le caía bien el IREN Sur, le daba la plata al IREN Sur. Y tenías un establecimiento como el IREN Sur con muy buena calidad de servicios, un equipo de oncólogos muy bueno, que no tenía presupuesto y que no podía crecer. Y sin embargo era el instituto que debía estar dedicado a atender a los pacientes de cáncer en toda la región sur. En Arequipa también pasaba que tenías 4 establecimientos de atención primaria en una de las márgenes del río Chili y en la otra tenías 3 o 4 establecimientos públicos. Y en ese entonces el gobierno regional decidió iniciar el proyecto expediente técnico para construir un establecimiento público, estatal, en donde estaban los privados. Entonces yo recuerdo haberme entrevistado con la persona y le decía, pero si tienes 4 establecimientos privados en esta margen, ¿no es cierto?, y tienes 4 públicos acá, ¿por qué no empiezas a hacer eficiencias y a trabajar con los 8 que tienes? En vez de buscar construir un estatal en donde hay 4 privados. No me dices que la norma no me deja porque los doctores no pueden trabajar acá y porque no es muy complicado el sistema de prestaciones, de compras, los convenios, etcétera, etcétera. Entonces teníamos este problema que era tan sencillo de resolver y sin embargo no se podía porque la burocracia era incapaz de hacerlo. Y entonces, aterrizando los reclamos que veíamos antes y todos estos problemas de los que estamos hablando, uno se pregunta ¿quién supervisa? Sabemos ahora que la Contraloría supervisa, ¿no es cierto? Y aquí en la sala está la próxima presidenta de la Asociación de Contribuyentes del Perú, ella no lo sabe, pero aquí está. Sin embargo, esta es una competencia de su salud. Y su salud ocurre que cuando supervisa, ¿no es cierto? Y esto lo vimos hace un par de años en un estudio que hicimos, aunque supervisa también a los estatales, a los establecimientos de salud estatales, no lo hace en la proporción que debería. Y recuerdo mucho imágenes del ministro o ministra, no voy a decir el género para que no lo saquen, diciéndole, me lo contaban, al superintendente de su salud a qué hospital ir a fiscalizar. Entonces, ¿cómo el Ministerio de Salud puede elegir al supervisor de sí mismo, digamos, al que lo va a supervisar? Su salud tiene que ser mucho más autónoma. Muy bien. Avanzamos, creo. Acá está. Entonces, no tenemos la organización para dar soluciones. Tenemos el presupuesto, pero no tenemos la organización. Y ahora viene un tema ya más aterrizado todavía. Tenemos los indicadores, es decir, nuestros trabajadores, nuestros gestores, el sistema, el sector salud, ¿puede medirse a sí mismo? ¿Puede evaluarse a sí mismo? Y la respuesta es no. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los directores de muchos hospitales decir, este año hice 40.000 exámenes, hice 200.000 atenciones, hice 300.000 citas, digamos, o consultas, repartí o distribuí tantos millones de unidades? Esos no son indicadores. Y todavía nos movemos bajo esos indicadores. Indicadores netos de producción y de operación de servicio dado, servicio pagado. Y acá hay un problema grave en el que quisiera ahondar brevemente. No tenemos los indicadores adecuados. Entonces, ¿qué propone la Asociación de Contribuyentes para empezar, y alineado además con nuestra misión, que es que los recursos del contribuyente se usen adecuadamente? Para que yo pueda utilizar el dinero de la manera adecuada, lo que debo hacer es organizar la operación y al capital humano para que la use de acuerdo a logros, de acuerdo a un sistema de salud basado en valor. Un sistema basado en valor implica que lo que tú haces está enganchado a las necesidades del paciente, no a las necesidades del proceso, ¿no? Entonces, para eso hay que identificar cuáles son las necesidades del paciente. El sistema de salud debería estar orientado y centrado en ver qué es lo que necesita el paciente, no qué es lo que necesita el proceso. El viceministro hoy en la mañana nos dio un testimonio, ¿no es cierto?, que era, a mi parecer, muy honesto y muy sincero. Los procesos del Estado bloquean las buenas intenciones de los funcionarios del Estado. ¿Por qué? Porque tienes todo un problema ahí de cómo has construido tu proyecto, y los indicadores de tu proyecto, entre comillas, ¿no? Acá falta una diapositiva, se escapó. Pero en esa diapositiva, que la tengo acá felizmente, o por acá, lo que les quería comentar era algunos indicadores que sí están basados en valor.
por ejemplo, la calificación de los especialistas que trabajan en el sector, si esa calificación es la adecuada para servir al paciente. En segundo lugar, cuánto se invierte en el costo del recurso humano según la atención al paciente, ¿no? Es decir, cuánto realmente gastas en ese recurso humano y cuánto estás atendiendo al paciente directamente. Cuánto del gasto del Estado y también del sector privado, porque el sistema de salud en general va directamente al paciente. ¿Cuál es el índice de retorno de un paciente? ¿No es cierto? Una persona cuando no es bien curada regresa y eso te genera muchos más costos. Qué pena que se me pasó acá la lámina, pero hay 15 muestras de indicadores. Probablemente el Ministerio de Salud me diga que los tiene. Probablemente en algún documento interno los puede tener. Bueno, los reportes que nosotros los ciudadanos merecemos del sistema de salud deberían estar basados en esos indicadores. En indicadores que digan qué haces con el recurso, con el dinero de los contribuyentes. ¿Qué estás haciendo? Y no solamente diciendo, hago esto, sino mira, estoy logrando estas eficiencias y los pacientes están siendo los ganadores, los principales beneficiados. Pasé la atención primaria porque creo que es un tema que ya hemos tratado de alguna forma. Solamente el 5% del presupuesto del sistema se va a la atención primaria cuando debería ser mucho más, ¿no? Pero esto no solamente ocurre en el Perú, hay muchos países en el mundo que están sufriendo este problema, que no invierten recursos en atención primaria, en prevención, en diagnóstico, y están empezando a pagar las consecuencias de eso. O sea, esto es un problema que le pasa a todos los sistemas de salud. Aquí en el Perú deberíamos adelantarnos, ¿no? Especialización de los equipos. Hay una experiencia en Estados Unidos, que son las ACO, que lo que hacen es, permiten que varios actores del sistema se junten, no solamente un establecimiento de salud, sino un establecimiento de salud, por ejemplo, y una organización de doctores, ¿no? y establecimientos del sector privado, forman una ACO. Y esta ACO se inscribe en la entidad financiadora del sistema de salud norteamericano. Y lo que hace es ofrece una cantidad de indicadores, justamente de logros, de metas, a cambio de un presupuesto. Generalmente se especializan en una patología, por ejemplo, diabetes, enfermedades digamos, del corazón, artritis, etcétera, ¿no? Y se van especializando. Y luego reportan lo que van gastando y si ahorran del presupuesto que han recibido sin medrar en la calidad, entonces se les reconoce un bono en la gestión al ACO, a las instituciones involucradas y por lo tanto a los trabajadores de esta organización, de esta red, porque son como redes. Esa experiencia es interesante, habría que estudiarla mucho más, pero yo creo que, y esta es la conclusión de este ejemplo, el capital humano en el Ministerio de Salud, en el sector salud, debería tener bonificaciones vinculadas, ¿no es cierto?, a indicadores y a metas de valor, ¿no? Ese es un primer elemento importante. Lo otro es la tecnología. En Australia han utilizado inteligencia artificial para generar un aplicativo que hace análisis de cuántas personas en los hospitales de Queensland entran al sistema de emergencia, entran al área de emergencia al día. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para que tú puedas destinar el capital humano, el recurso humano nuevamente de manera eficiente, ¿no? Entonces hacen un histórico, el sistema de inteligencia artificial monitorea todo el tiempo y de acuerdo a eso vas haciendo que tu recurso humano trabaje de manera más eficiente y esté donde tiene que estar. Esto pareciera caro, porque uno dirá, bueno, vas a hablar de inteligencia artificial y de blockchain, digamos, en el sistema de salud peruano. Pero número uno, no es tan caro, y número dos, al comienzo puede ser costoso, pero luego trae una serie de ahorros que son a mediano y largo plazo contundentes, notorios. Y eso nos lleva, digamos, a la transformación digital también del Estado, que es algo que está por acá. Entonces, atención primaria, priorización de la atención primaria, trabajo con el recurso humano. No puede ser que salud tenga 110 o 113 sindicatos. Eso es imposible. No puedes negociar con 113 sindicatos. Entonces, se necesita un nuevo pacto con los trabajadores del sector salud. Necesitamos replantear nuestra relación, literalmente un nuevo contrato social interno, un nuevo pacto entre los trabajadores del sector salud y el Estado. Porque
Si quieren que no sean 113, si quieren que sean 40, 50 sindicatos, que se aglomeren un poco, pero algún sacrificio, alguna renuncia tiene que haber de los sindicatos en el sector salud y de los trabajadores del sector salud, ¿no? Y no entrando al tema del trabajo, de las horas de trabajo, que siempre se toca ese tema, pero es difícil y es complejo analizar porque hay muchos funcionarios y muchos doctores que tienen muchísima carga de trabajo también y lo hacen muy bien. Entonces es más variable, ¿no? Uno puede decir acá están los malos y los buenos, pero lo que sí podemos decir es que el Estado no puede tener consigo mismo tantas entidades sindicales con las cuales negociar. La transformación digital de las que les hablaba. Plataformas de información. Información en las manos del paciente. Nuestro sistema de salud está basado en el hospital y en el doctor. Ellos tienen todo el poder. El hospital y el doctor. Todo pasa por ahí. Bueno, ahora último, el que está en la farmacia también, y el administrativo, ¿no? Y las enfermeras. Pero en general es hospital y el especialista médico. Ellos tienen el poder. Ellos tienen el poder, tienen la información, tienen las herramientas, tienen todo en sus manos. Lo que está ocurriendo en Europa, y hay un caso en Alemania, por ejemplo, que ahorita les voy a contar, pero también en Suecia, es que el poder cada vez está más en las manos del paciente, del ciudadano. ¿Y cómo haces esto? Dándole la información al paciente. En Alemania empezaron esto, luego se ha ido a varios países más, crearon una tarjeta de salud con un chip que está vinculado a tu DNI, ¿no? A tu ID. Y este chip lo que hace es tiene toda tu información clínica. Entonces tú cuando te vas con este chip, te puedes ir al hospital, entre comillas, de salud, del MINSA, al privado, y el doctor, él es el que agarra, tiene un lector de ese chip, y él lee tu chip y carga en su computador, en su sistema, la información que tú como paciente le das a ese doctor. Eso genera varias consecuencias positivas. Por ejemplo, el doctor ya no puede inventarse la información. O sea, ya no puede decirte, oye, mira, yo en verdad creo que no. Es lo que te dijo ese doctor no tiene ningún sentido. Absolutamente mal. O sea, ya te vamos a cambiar todo el procedimiento, todo el tratamiento, vamos a hacer todo de nuevo. Ya no puede, porque ese chip tiene toda la información previa y no se la puede, digamos, saltar. Pero también le permite al paciente poder ir a cualquier lado. Y han habido casos de pacientes, personas en Alemania, que tuvieron emergencias en una región en la cual no se atendían, no estaba su doctor de cabecera, no estaba nadie, y con este chip, ese hospital, ese establecimiento, en esa emergencia pudo atenderlo sabiendo todas las consideraciones previas que debía tener con respecto a la salud de esta persona, ¿no? Y así ejemplos hay un montón de cómo la tecnología ya está haciendo que el paciente tenga el poder y no esa persona que lamentablemente muchas veces no tiene los incentivos para trabajar correctamente. Lo mismo pasa con la evaluación de compra de medicamentos, lo mismo pasa, digamos, con el sistema de abastecimiento y distribución. La tecnología, digamos, y los sistemas tecnológicos que ya se aplican aquí en el Perú te permiten ni tener sobrestock, ni tener substock, sino tener lo mejor que puedas tener en el momento adecuado, ¿no? Y finalmente, y el tema de financiamiento. Necesitamos un sistema de pago alineado a indicadores de valor. El sistema de riesgos compartidos que se ha mencionado anteriormente me parece muy interesante. Paciente-Estado y Estado-prestadores. Y acá hay un tema también con el tema de los copagos y con la libertad de elección. Acá me están cortando, está bueno. Mientras más libertad de elección tenga el ciudadano, más va a ser capaz también de colaborar con el sistema pagando algo, aportando algo. Si tú a mí me dices, mira, tienes toda esta oferta integrada de salud, privada, estatal, en todas las entidades que hay, pero me dices, esta de aquí cuesta 0 y tiene este nivel de calidad, pero esta cuesta 1, esta cuesta 4, esta cuesta 6, esta cuesta 10, tú elige. Probablemente si no puedo, elijo la que tenga 0 costo, pero si puedo, elijo la que tenga 4, 5, 6 de costo. Pero me das la libertad a mí de elegir, no me obligas a ir a un solo establecimiento de salud. Esto ya está en la ley ya lo permite. O sea, el sistema regulatorio, el sistema, digamos, de salud ya tiene una serie de leyes que permiten que las cosas funcionen en alianza con el sector privado o en alianza entre los públicos también. Bueno, entonces, propuestas concretas y con esto acabo. Entre muchas que se podrían hacer y se han hecho, entre muchas regulatorias que se han hecho, nosotros, como Asociación de Contribuyentes, proponemos 2 que están un poco
en la base, creo yo. Número uno, el diseño de políticas públicas del Ministerio de Salud debe ser transparente y debe contar con la participación de la ciudadanía. Nosotros impulsamos un proyecto de ley, el 1711, por el cual la ciudadanía debía participar en la elección, en la evaluación de los medicamentos que iban al PNUME. Se quedó ahí en el MINSA, no ha salido. Participación ciudadana genera transparencia. Participación ciudadana hace que los funcionarios tengan que responderle al que paga la cuenta, al contribuyente. Y no ha salido todavía. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Si es tan sencillo. No vamos a enjuiciar a nadie, nadie se va a morir, nadie tiene nada que perder, aparentemente. Entonces, ¿por qué el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales no se elabora con la participación ciudadana de la academia, con un manual de procedimientos de participación, con prepublicación, si es un documento de alcance recontrageneral? No es simplemente un documento técnico de tercer, cuarto nivel. Y así como eso, la ciudadanía debería participar en más políticas públicas. Y lo otro es una supervisión realmente autónoma, ¿no? El criterio de selección de las juntas de usuarios en su salud. Priorizar la supervisión donde la calidad y la cantidad de atención sean relevantes. El fortalecimiento presupuestal y expansión a nivel nacional de esta supervisión. La resolución de conflictos, por ejemplo, ahora solamente pasa por el SECONAR, que es el tribunal, digamos, de su salud, de conflictos entre usuarios, ¿no? Eso debería estar abierto. No puede ser que su salud diga que va a ser neutral cuando trabaja para el MINSA, ¿no es cierto? Y se genera un litigio, una diferencia entre los privados, entre los pacientes con el Estado. No puede ser neutral. ¿Cómo va a ser neutral? Como el Tribunal Fiscal de acá también es el mito de la neutralidad. Entonces, la elección del superintendente para nosotros debería pasar por concurso público y depender mucho más de la PCM que del Ministerio de Salud. Participación ciudadana y supervisión real del sistema, con eso ya tenemos bastante para que, otra vez, el elefante blanco en la sala, el recurso humano, los doctores, los especialistas, trabajen pensando que la ciudadanía está ahí, pendiente de ellos, y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio Beteta. Vamos a dar paso ahora a las intervenciones del panel. Quería comenzar preguntándole a Víctor Zamora, que es asesor del Ministerio de Salud, un comentario acerca de lo que hemos escuchado en general, las deficiencias del servicio de salud. Se ha mencionado que no hay medicamentos, antes también se dijo que en el nivel 1 no había 0 medicamentos, o estos se venden en farmacias, hay el alquiler externo de equipos, los médicos que se van temprano, el problema del horario. En fin, todos los que se han mencionado acá, ¿qué respuestas hay frente a eso? Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Víctor Zamora, trabajo como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud. Y ciertamente no es el único sombrero que tengo hoy día, porque he escuchado con atención las dos presentaciones muy interesantes que reafirman o brindan más datos acerca de la situación en la que se encuentra el sector salud en general y el Ministerio de Salud en particular, porque los temas de fraccionamiento, de la organización de los servicios, segmentación del financiamiento, se agrega un tercer tema que hoy día se ha resaltado, pero que aparece muy poco en los diagnósticos, en los planes de gobierno, en los documentos académicos que hablan del sector salud, que es su precariedad. Y al respecto voy a detenerme un par de minutos, ¿no? El Producto Bruto Interno de Chile es el doble del Perú y la inversión total de la sociedad chilena en su salud es de 8.3 y el nuestro es 5.1. La mitad del 5.1 es público. Es decir, nosotros en el sector público, llámese la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud, nos movemos con 2.5 de un Producto Bruto Interno. Esto que parece poco, en realidad en los últimos 20, 30 años, y aquí saco mi sombrero de gestor sanitario, porque tengo trabajando en el Ministerio de Salud cerca de 25 años, y desde lo local hasta lo nacional, y he tenido oportunidad de trabajar en otros sistemas de salud de América Latina y el Caribe.
Nosotros hemos, con ese 2.5, que no ha saltado mucho, en los últimos 15 años hemos crecido solamente 1 punto del Producto Bruto Interno. Con ese salto, nosotros, el Producto Bruto casi se ha duplicado, el presupuesto público casi se ha duplicado, el presupuesto asignado a la función salud se ha triplicado, el presupuesto asignado a aquellas intervenciones de bajo costo y de alto impacto se ha cuatriplicado, el programa de salud materno-neonatal, el programa para los niños, que son ahora universales. En los años 90, cuando yo era director regional de salud de San Martín, era impensable. Todos estos mecanismos que actualmente tenemos eran impensables en los 90 en medio de una guerra, de una precariedad aguda, de colapso institucional, y donde 1 de cada 2 mujeres gestantes llegaba a nuestros servicios. Hoy, el 90% de las mujeres en el Perú en estado gestacional llega a los servicios de salud, especialmente públicos. 14% de las mujeres en edad gestacional de las zonas rurales hoy tiene acceso a una cesárea. La mortalidad materna se ha reducido, la desnutrición crónica se ha reducido, el patrón de enfermedades controlables por acción del sistema se ha reducido sustantivamente. ¿Eso significa que vivimos en el mejor de los mundos? Por supuesto que no. Solamente quiero graficar que esta es una película, no es una fotografía. Entonces, nosotros tenemos un sector salud que tiene aproximadamente 20.000 millones de soles año actualmente, en las cuales tenemos que enfrentar 2 problemas de la precariedad. Y dentro de la precariedad, no solo financiera, ya se ha resaltado, uno sustantivo es la precariedad del recurso humano asignado en general a la función de la provisión del servicio. Antes, la principal barrera de acceso a los servicios de salud era el pago. Era tan infame nuestros servicios que nuestros pacientes, después de una cirugía, cuando no podían pagar, quedaban apresados en los servicios de salud. No los dejaban salir hasta que paguen, o que algún familiar ejerza alguna labor dentro del hospital, pintado, cuidado del jardín, para cubrir con sus demandas. Hoy día eso es impensable por el Seguro Integral de Salud. La barrera económica ya no es más una barrera para el acceso a los servicios. Hoy, la principal barrera de acceso a los servicios de salud, y lo dice la encuesta nacional de hogares sucesivas, es el maltrato. El maltrato medido en 2 indicadores. Uno es los largos tiempos de espera y la ineficacia del sistema. Uno hace 10 colas, 6 sellos, 20 visitas, pasas todo el día y no tienes el medicamento, no tienes el procedimiento. Pero además está el maltrato verbal y el maltrato en algunas oportunidades de carácter intercultural y que puede llegar a lo físico, tanto para el paciente como para los proveedores. La situación del Hospital Daniel Alcides Carrión, donde las emergencias prácticamente son de una noche de Saigón, nuestros profesionales de la salud están siendo víctimas de una fuertísima presión de las mafias en el Callao, ¿no? Entonces, tenemos una situación de precariedad muy, muy aguda, entre los cuales se destaca la gestión. Todos ustedes saben que estamos en una crisis de conducción en este momento en el Ministerio de Salud y sería la 5ª o 6ª ministra de Salud de este gobierno. Tenemos 18 viceministros de salud hoy, se han recambiado 18 ministros de salud. De los 25 directores de salud que fueron elegidos, fueron designados en enero de este año por los nuevos gobiernos regionales, la mitad ya no son. Y hay 2 regiones, incluso 3, que hoy tienen elegido a su 4º director regional de salud. Y lo digo ¿por qué? Porque nuestro sector salud es un sector descentralizado. Solamente a la presentación yo quisiera llamar la atención en el sentido de que hay cosas que se pueden hacer dentro del sector y hay cosas que no se pueden hacer dentro del sector por más esfuerzo que nosotros hagamos. Y ninguna medida es sencilla, ninguna. Les pongo un ejemplo. Una de las batallas principales que nos hemos comprometido como sociedad es la reducción de la anemia. Para diagnosticarla nosotros necesitamos un hemoglobinómetro. Para comprar el hemoglobinómetro estandarizado en todo el país, para que todas las regiones compren el mismo estándar de diagnóstico,
nosotros necesitamos una ficha de homologación para que se compre a través de Perú Compras. Así todos los gobiernos regionales con su dinero van a poder comprar el mismo producto y estar certeros de que la anemia es la misma en todo el país. Hemos pasado 2 años y medio sin poder estandarizar ese hemoglobinómetro por ineficacias nuestras y por enormes presiones del entorno empresarial que provee del aparato. Estamos basando lo mismo con incubadoras, respiradores, ventiladores y una serie de dispositivos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo y tratando de resumir en el área de medicamentos? En ese entorno complejo y sabiendo de que nosotros enfrentamos una crisis de gestión para nosotros y para cualquier gestión que acá se acometa, el día de hoy, si ustedes revisan el peruano, el día de hoy se acaba de aprobar una resolución en la cual se decreta que todo el Ministerio de Salud y las funciones directivas van a pasar a ser estandarizadas a través de Servir. Eso ha sido el día de hoy. ¿Eso es necesario? Es necesario. Pero ¿Es el suficiente? Ministerio, las regiones también. Esa es una negociación que se tiene que realizar porque nuestras competencias, y a veces lo decimos y ustedes se van a reír, acá tengo el honor de estar con el ministro Abel Salinas, y el ministro Abel Salinas cuando era ministro y nuestra ministra hasta ahora en funciones, y cualquiera que se siente en la silla del Ministerio de Salud, es ministro o ministra hasta el cruce de la avenida La Marina con Fawcett, porque de ahí encuentra a la ministra o ministro del Callao, y hacia el sur con el ministro o ministra en muchas áreas de Ica, porque hay funciones descentralizadas totalmente, como es la función de la gestión. Pero hemos dado un pequeño paso para el hombre, pero esperamos que gran paso para el Perú. Lo mismo pasa con registro sanitario. Nosotros hemos encontrado un embalse de 12.000 productos esperando registro sanitario, ¿no? 9.000 de ellos eran para productos farmacéuticos, 2.500 para dispositivos médicos. Hoy no hay ningún expediente de dispositivo médico en la espera, 0. Y de los 9.800 productos farmacéuticos esperando registro, ahora están a la espera 4.500. O sea que hay cosas que sí podemos hacer. Si ponemos un poquito de esfuerzo, 2 horas más al día de trabajo y algo de tecnología, sí lo podemos hacer. Y es cierto lo que dice José Ignacio. En cambio, hay otras cosas que no dependen de nosotros, recursos humanos. Pero voy a cerrar diciendo cuáles son las entre 8 y 10 medidas que nosotros hemos tomado en el área de medicamentos. Registro sanitario es uno. La ley de disponibilidad de medicamentos genéricos es otra, la que habla acerca de un operador logístico más la obligatoriedad de medicamentos genéricos en las farmacias privadas. No voy a hablar tanto de la obligatoriedad porque eso ha llenado páginas y páginas de nuestro periódico, pero sí del operador logístico. Esperamos que con esta ley de 178 unidades de compra dispersas, descoordinadas, dispendiosas, corruptas, podamos en el futuro próximo tener un solo operador logístico a través de esta ley. Eso va a tomar su tiempo, esperamos que el próximo año sea Lima Metropolitana, después todo el Perú, cuando se le pueda adscribir esas funciones al Ministerio de Salud Central y probablemente con las Fuerzas Armadas y, si podemos soñar, con la Seguridad Social. Estamos en este momento invirtiendo en la plataforma digital, porque nuestra plataforma digital de interoperabilidad para medicamentos es absolutamente desastrosa y esperamos tenerla lista para fines de este año. Nuestra evaluación de tecnologías sanitarias, ya quisiéramos tener la de Chile o la de Colombia. Nosotros, la evaluación de tecnologías sanitarias en el Perú la hace DIGEMIT, el Instituto Nacional de Salud y el eSalud. En la DIGEMIT, las personas dedicadas a evaluación de tecnologías sanitarias de los miles de productos que queremos incorporar son 4 personas. 4 personas. Un mini músculo para una tamaña empresa como esa. Entonces, con apoyo probablemente de la cooperación internacional, nosotros pretendemos crear la red nacional, bueno, está por ley, pero solamente está escrita en el papel, institucionalmente una poderosa unidad de evaluaciones de tecnologías sanitarias que va a tener una combinación público-privada, porque no lo podemos hacer nosotros solos.
Producción local, el Instituto Nacional de Salud va a tener una inversión sustantiva para recuperar su capacidad para producir vacunas y productos contra las mordeduras de serpientes y arañas, estamos explorando nuevas modalidades de compra. Acabamos de firmar un acuerdo con el Banco Mundial para que el próximo año tengamos una reunión de inicio de exploración de nuevas modalidades de compra con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el sector privado, donde nos va a permitir explorar alguna de los mecanismos que ha planteado acá José Ignacio. Y en materia de intercambiabilidad, ya se ha dicho que tenemos una norma que ha sido aprobada, es una norma modesta, ciertamente, pero eso sí yo quiero advertir, aunque es absolutamente necesario para nuestros consumidores que tengan un grupo de medicamentos cuya intercambiabilidad haya sido adecuadamente estudiada, es también cierto que no se puede aplicar esa medida a los miles de productos que tenemos en el mercado. Hay un conjunto de productos que son de alto riesgo en donde sí nosotros pretendemos acelerar el paso. ¿Cómo es que pretendemos acelerar el paso con lo de intercambiabilidad? En la última reunión de presidentes en el sur, de la reunión de gabinetes Perú-Chile, ya hubo un preacuerdo entre el Ministerio de Salud del Perú y el Ministerio de Salud de Chile, dado que nuestro paso es muy lento para implementar algo que se ha señalado acá, de incorporar los estudios de intercambiabilidad chilenos a la farmacopea peruana. Bueno, ciertamente Chile está en problemas en estos momentos que no sabemos cuál va a ser el futuro del acuerdo o el preacuerdo señalado, pero ciertamente la voluntad del Ministerio de Salud es avanzar en ese sentido. Y lo último, en este miércoles esperamos que se firme el decreto de urgencia que daría paso o abriría las puertas para 4.5 millones de peruanos que no tienen ningún aseguramiento o son muy precarios en el mercado de seguros y entrarían al Seguro Integral de Salud, al paquete básico, acompañado de una reforma del paquete de alto costo y del paquete complementario que ciertamente tiene que incorporar nuevas formas de financiamiento. Disculpen la extensión, pero ese es algo que quería cubrir en función del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy interesantes las precisiones y los anuncios que nos has hecho, además, que nos hacen abrigar alguna esperanza de que algunos de estos temas van a mejorar. Leoní, ¿cuáles serían tus comentarios desde fin? Tú estás en AFIN, pero has manejado un hospital en el sector privado, has estado en RIMAC, en fin, o sea que tienes una visión desde el sector privado. ¿Qué comentarios nos puedes hacer acerca de lo que... Primero, reconocer que efectivamente en los últimos 20 años han habido avances sustantivos en términos de indicadores de salud pública, ¿no? De vacunación, la mejora en la performance de ciertas patologías, en fin, sin duda, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay un punto en el cual la gestión pública ya llegó a su límite de competencia, ¿ya? Primero porque tenemos más recursos, entonces administrar el bienestar, y bienestar entre comillas, es bastante distinto que administrar pues 3 gasas y 4 cositas como hacíamos antes, ¿no? En salud hay básicamente 2 funciones que tienen que estar claramente separadas. Uno es quien financia y el otro es quien presta el servicio. El financiamiento en salud en el Perú es básicamente del CIS para 16 millones de peruanos y es salud para otros 11 millones de peruanos. El mundo de quienes tenemos la suerte, por llamarlo de alguna manera, de tener un seguro de salud, una EPS, es pequeñito. Somos 1.200.000, 1.300.000 personas que accedemos a financiamiento privado de la salud. Las coberturas en los 2 sistemas públicos también son distintas. En salud tiene coberturas al 100%, el MINSA tiene coberturas para el PEAS y para algunas enfermedades que están en el Plan de Esperanza. Entonces, en el tema del financiamiento hay algo que hacer para mirar en términos de qué coberturas damos en cada sistema, cuánto cuesta y todo lo demás. Pero ahí no está el problema. Yo creo que ya llegó el momento de empezar a mirar la prestación. El MINSA descuida su rol rector permanentemente porque se atraca en la prestación, en la gestión, ¿ya? Y en el pasado hubo una reforma estructural que lo que hizo fue separó en 2 unidades orgánicas la gestión del financiamiento
Y a raíz de los casos de corrupción denunciados, en lugar de ir al origen y curar cuál era el sistema de compras del CIS que había llevado a estos casos de corrupción, que además, dicho sea de paso, siguen sucediendo el día de hoy, o sea, no se ha curado el problema, lo que se hizo fue desarticular esta reforma que separó el financiamiento, el seguro, de la prestación, que había una unidad ahí que no me acuerdo cómo se llama, gestión de servicios de salud o algo por el estilo. Entonces, hoy día lo que tenemos es, tanto en el salud como en el MINSA, entra una cantidad ingente de recursos, cada día mayores, porque la economía ha ido creciendo, en fin, y porque el presupuesto en el caso del MINSA asigna más, y se va gastando en función de los grupos de interés internos del propio ministerio, no al paciente. No al paciente. Uno mira año a año cuánto ha crecido los presupuestos en términos de remuneraciones en el MINSA y en e-salud y se van a dar cuenta que el crecimiento es bastante mayor que el que se da en cantidad de prestaciones, el que se da en medicamentos, en tecnologías médicas, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos para mirar la prestación pensando en el paciente y que le llegue mejor? Y ahí hay algunas evidencias que hay que empezar a explorar, porque claramente en el Estado hay deficiencia de gestión. Hemos escuchado tanto al viceministro antes como acá el asesor del despacho, de los problemas que tienen para homologar, para comprar la incubadora, para comprar el medicamento, todos problemas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el Estado va a dar el salto de convertirse en un gran comprador de servicios? Y ya hay evidencia en algunos servicios, como en las dos APPs que tienen, las dos asociaciones públicas privadas que tienen salud, de que esto sí es posible. O sea, a salud le cuesta capitado al año $350 cada ciudadano adscrito en las APPs de salud versus $410 en su propia red. Es decir, le cuesta menos y tiene entregables garantizados en términos de diferimiento de citas, de tiempos para programación quirúrgica, de dispensación de medicamentos, en fin. Y así se podría pensar en todos los servicios. Ayer leía en algunas de las presentaciones que circularon del panel que a nivel nacional el 98% de los laboratorios no tienen un equipamiento adecuado. Y sin embargo sabemos que en el sector privado hay capacidades instaladas ociosas en montones de sitios, en montones de redes de laboratorios. Entonces, ¿cuándo vamos a dar el salto de como sector público a agarrar estas ingentes cantidades de recursos, pensando en el paciente y empezar a convertirlo al sector público en un buen comprador de servicios, con buenos contratos, con buenos sistemas, unos de largo plazo, otros de corto, en fin, no todo tiene que ser APPs, hay sistemas que son a 3 años, hay sistemas que son a 5, pero acá lo relevante es que esa plata llegue al paciente. Cuando se habla de aumentar las contribuciones de salud o se habla de aumentar impuestos, a mí siempre me sorprende, yo digo, yo pagaría feliz impuestos más, encantada. Pero si tuviera la garantía que no se quede el 80% en la administración y en la burocracia y solamente llegue el 20% al ciudadano. Entonces, usemos estos recursos adicionales para empezar a migrar de un sistema de administración que tiene todos los problemas que una y otra vez reconocemos, ¿no?, a un sistema de compra efectiva de servicios donde le estemos garantizando al paciente, al ciudadano, una provisión adecuada, a tiempo, de calidad, con buenos indicadores. Eso. Muy bien. Bueno, no sé, Abel Salinas, que ha sido ministro de Salud y que ha conocido estos problemas desde ese alto papel o rol, ¿qué comentarios nos puede hacer de lo que se ha dicho y también de digamos, de este señalamiento, de esta propuesta de que el sector debería convertirse en un comprador, un buen comprador de servicios? Sí, muchas gracias primero por la invitación y de verdad que para mí resultó súper interesante el título de este foro, centrando al paciente, poniendo al paciente en el centro del debate, que yo creo que es algo que va más allá de un enunciado. Y yo creo que las exposiciones previas, y me encantó estar desde el principio, saludar a la doctora Patricia, que ha graficado con más elocuencia que muchos, porque sí es cierto que la salud ha evolucionado en los últimos años, eso nadie lo puede negar, pero es cierto que no hemos llegado, y tenemos que sincerarnos entonces, que no hemos llegado a donde queremos llegar, que es el paciente, y a la necesidad del paciente. No se trata que anunciemos 4 millones más de afiliados al Seguro Integral de Salud. Preguntaríamos cuánto de los 17 millones
sí se atienden en el Seguro Social? ¿O cuántos de los 10 millones en la Seguridad Social, está la doctora Vicky Afigo aquí con nosotros, acuden al servicio? No es por responsabilidad ni de ella ni del doctor Zamora. Es sencillamente, a lo largo de las exposiciones lo hemos visto, de la satisfacción o la resolución de su problema. Y no lo encuentran. Ya estamos viendo, no se trata de decir, voy a afiliar a más ciudadanos si no les puedo prestar el servicio como debe ser pensando en el paciente. Yo creo que lo que debería ocurrir como un gran ideal, más allá de tener a todos los peruanos con un tipo de seguro, es que el ciudadano tenga la posibilidad de escoger dónde se quiere atender porque le queda cerca de su casa, porque recibe una buena atención o porque ahí está el procedimiento que quiere o la confianza con la que tiene. Y ya después de eso, detrás de eso, independientemente de qué filiación tenga, del Ministerio de Trabajo, de Salud, gobierno regional, local, privado, lo que sea, detrás de eso debe existir la mesa de cambio, donde yo, financiador, puedo pagar la atención que mi afiliado recibió en tal sitio. Y para eso, un poco en la lógica y tratando de responder, de hacer un comentario sobre la respuesta del comentario de Leoni, entonces, para poder hacer eso, necesitamos, si bien es cierto, la inversión en salud ha incrementado en los últimos años, y le paso una frase a la doctora Patricia, es cierto, sí necesitamos más presupuesto para salud, tenemos bajo algunos indicadores, es evidente que vamos rezagados, pero lo que más necesitamos en este momento es salud con el presupuesto que tenemos. Y eso se traduce en poder gestionar mejor. Y esto no es un problema de hoy día, esto es un problema que se ha ido sumando como una gran bola de nieve. Y ante eso, más allá de esta mirada que hemos tenido en la mañana con indicadores, con experiencias, etcétera, es cuál es la propuesta. Y la propuesta va, en nuestra opinión, primero, porque sí tenemos que tener un modelo de gestión del financiamiento eficiente para todos. Y yo no estoy diciendo que vamos a tener que sumar presupuestos. Cada quien tiene su presupuesto, pero sí tiene que haber un modelo de gestión único del financiamiento que nos permita estandarizar procesos. Porque no es cierto que la seguridad del prestador público solo va con el CIS cubre una parte. La seguridad social tiene otro modo de financiar. El CIS puede financiar, fíjense, en forma diferente una atención tan básica como la atención de un recién nacido en un establecimiento 1 y en un establecimiento 2. Así está en la misma red. Porque en el establecimiento 1 se financia a través de tal programa, tal fuente, y además lo completo con el CIS. Y entonces ahí le doy 60 soles, por decir algo. Y al otro establecimiento le tengo que dar 90, porque ese establecimiento no toma en cuenta tal o cual programa. Es decir, necesitamos también sincerar el financiamiento para poder hacer un sistema verdadero de salud articulado. Y el modelo de financiamiento es fundamental. Eso y eso es algo que se tenía que trabajar. Tanto los grandes financiadores como la Seguridad Social, como el propio CIS, como el propio Ministerio de Salud, que son los principales financiadores, porque las sanidades también, los privados también, pero la mayor inversión está en estos dos primeros, tendrían que estandarizar una serie de cosas para que de ahí pueda surgir el intercambio prestacional, las redes integradas de salud, que no significan sino un sueño, es una ilusión que todos tenemos de buena intención, pero que no se va a dar si no contamos con eso. Entonces yo creo que es un momento de sincerarnos y proponer lo que necesitamos. El Ministerio de Salud lo puede hacer porque tiene la rectoría y la ejerce el ministro o la ministra, más allá de los límites distritales. No se trata de ser ministro de Lima. El ministro o la ministra es del Perú porque ejerce la rectoría.
Y entonces sí existen elementos, se tiene que revisar la descentralización. Eso podrá ser un tema, desde luego que tiene que perfeccionarse, pero no se puede abandonar esa función. Ni podemos decir que estamos limitados. Yo creo que tenemos que tener una propuesta. Es lo mismo, en el tema de medicamentos, no se trata solamente, ya sabemos, el gasto de bolsillo no ha disminuido, se ha estancado y tiene la tendencia otra vez a incrementarse. Y un gran componente son los medicamentos. Porque claro, porque el paciente va al establecimiento y no lo encuentra, ¿y qué le vamos a decir ahora? Cruce la calle porque ahora enfrente va a tener unos medicamentos. Tenemos que garantizar como Estado que son seguros, que van a tener el efecto, convencer al paciente y convencer al profesional de la salud, que también tiene ciertos y grandes reparos en eso. Tenemos que darles la garantía, pero lamentablemente ha quedado en evidencia, no solamente por los años, se ha avanzado mucho, que nuestra dirección de medicamentos ha sido sobrepasada en las funciones que tiene que asumir. Entonces este es el momento de proponer esa gran autoridad sanitaria, reguladora o supervisora de medicamentos, de insumos, de alimentos y de tecnología médica. De una vez, que tenga la capacidad de garantizar eso que hemos visto en el primer panel, que es la calidad, la seguridad, la confianza, que ya la discutieron bastante. Y tenemos necesariamente que mejorar el proceso de compra. Y no solamente de cómo compramos, sino cómo distribuimos y cómo aseguramos stocks. Y por eso un poco combinando. Yo en el decreto de urgencia, y con esto, si ya no tengo más tiempo, termino, con el decreto de urgencia de medicamentos, gran parte de lo que dice ahí ya está como norma y obligación del Estado, que es garantizar los medicamentos genéricos en los más de 8.000 o 9.000 establecimientos públicos. Estuve más esperanzado porque además es donde más se consumen, el 80%, y donde realmente faltan. Lamentablemente no es en el enfrente, que además podría generar automedicación, etcétera, una serie de riesgos. Hay mucho problema con medicamentos adulterados, reetiquetados, etcétera, que es otra realidad que también rebasa a nuestra dirección de medicamentos. Es una realidad, no es de ahora, esto es algo de años. Aquí no es responsabilidad de nadie en especial, sino de todos cuando enfrentamos el sistema. Sino que cuando dicen el operador logístico va a ser otra vez un público, yo creo que valdría la pena reestudiar eso. Más de lo mismo, yo no sé si Vincent o alguien mencionaba, creo que cuando nosotros tenemos una llanta que se desinfla, podemos optar por cada ciertas horas ir al grifo y echarle aire y seguir avanzando, y así todos los días, perdiendo tiempo, desgastándonos, o decidimos arreglar esa llanta o cambiarla. Entonces ahí se abre el debate. Y yo creo que, fíjense, cuando uno compra el medicamento, que además lo compramos tarde, porque tiene que ser de calidad y tiene que ser oportuno, y por eso la compra corporativa se va abandonando. La Seguridad Social nunca ha participado con grandes cantidades de productos, de insumos, en la compra corporativa, precisamente por la demora. Yo necesito el medicamento para mis afiliados ya, para tal fecha, pero si me la van a dar la compra del 2018 corporativa, estamos 2019 terminando, y todavía no la culminamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo le voy a encargar al Estado que me compre mi medicamento, yo gobierno regional, yo sanidades, al final termino comprando más caro en otro lado y ya se sabe todos los temas de precios, manejos, corrupción, etc. Entonces, yo creo que cuando uno compra el medicamento y uno dice, ya lo envié al almacén, ya está en el almacén del gobierno regional. Y, fíjense, puede haber un centro de salud, un establecimiento de ese gobierno regional que tenga un stock para los próximos 5 o 10 años. Y puede haber otro que está a menos de 20 cuadras, que tiene un stock crítico para los próximos 30 días. Ya no va a tener, pero no se puede movilizar. ¿Se imaginan el costo que significa
tener un medicamento almacenado y no distribuido, y el costo que tiene el paciente nuevamente. Y esto, estamos ahorita haciendo la discusión de los medicamentos genéricos, estamos hablando de la calidad, la seguridad de ellos. Fíjense a cuándo vamos a llegar a esa meta, cuando ya existen otro tipo de productos, Jaime, de productos biológicos, por ejemplo, y de biosimilares que podrían discutirse y que son necesarios para un gran número de ciudadanos, que no se va a resolver su problema de salud con un medicamento convencional de hace 20 años. Lo digo con sinceridad y lo digo además con indignación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos esperando 20 años más? ¿O seguimos formando asociaciones para que legítimamente exijan tener ese tipo de medicamentos? Entonces yo creo que hace falta darle una mirada sincera de propuesta y este es el momento. Y solo un comentario final, Jaime, de 30 segundos. Salud digital. La tecnología de la información es básica para gestionar. Y disculpen que lo diga claramente porque lo escuché a una ministra, pero no de salud, sino de otro sector, diciendo que felizmente teníamos ya telemedicina. Creo la salud digital va más allá de la historia clínica, va más allá de la telemedicina. Eso no va a reemplazar el problema, sino que es un insumo fundamental para gestionar, para tener información en el momento y poder tomar decisiones. Sin eso, lamentablemente es como querer ir en nuestro auto último modelo, turbo, pero querer avanzar mirando los espejos retrovisores. De manera que este es un momento de reflexión que yo saludo en este espacio privado donde también debe y puede participar. Muchísimas gracias, Abel, por tu participación y además por el carácter propositivo de tu intervención. Tenemos ahora la participación de Maribel Rondón. Ella es comunicadora y es paciente oncológica, de modo tal que ella nos puede dar un testimonio vivo, digamos, acerca de lo que hemos estado escuchando un poco en abstracto. Maribel, por favor. Hola. Bueno, buenos días con todos ustedes, con todos los asistentes. Estoy agradecida por la invitación que me da COMEX de poder dar mi propio testimonio y después de haber escuchado la participación de todos los panelistas, permítanme ustedes y disculpen la molestia, pero me veo en la obligación de cambiar el título de este evento. Yo ya no lo llamaría poniendo al paciente en el centro del debate, sino el paciente poniéndolos a todos ustedes en el centro del debate. De verdad. Y díganme si no es así. Y digo esto porque tanto en el primer panel como en el segundo he tenido que escuchar de la propia boca de los representantes de las instituciones que nos acompañan lamentables opiniones, comentarios que de alguna manera guardan esperanzas para el cambio del beneficio del paciente, posibilidades, reuniones para seguir fortaleciendo este tipo de debates e intenciones en busca del beneficio de la salud del paciente. Ahora, el paciente no solamente es aquella persona que ya tiene un diagnóstico que de alguna manera pone en mayor riesgo su vida. Creo que el paciente somos todos nosotros de alguna manera, porque quien no ha acudido a un centro de salud o un hospital o una clínica para que te curen una infección a la garganta y le dicen paciente González, paciente Rondón, todos en el transcurso de nuestra vida
hemos sido y somos y seguiremos siendo pacientes, ¿verdad? Entonces, esta es una reunión que convoca no solamente a las personas que quizá como yo venimos experimentando una situación bastante dura y crítica, peleando por buscar la mejora en la salud, buscar la mejora en quizá un pronóstico inesperado que nos tocó recibir en algún momento, como es mi caso, pero que aún así, con pronóstico, o como yo lo denomino, fecha de vencimiento que me ha puesto mi médico, aún así, con toda esa complejidad emocional, con toda esa complejidad y quizá dolor interno que uno quiere simplemente negarse a que sea así, saca fuerza de flaqueza, y lo digo literalmente, para poder seguir dando un pasito cada día y sumarme a algunas iniciativas como esta y dar mi punto de vista de que efectivamente los pacientes crónicos como yo esperamos realmente cosas contundentes, de raíz, de cimientos, y que no solamente queden en las buenas intenciones y que se unan los representantes de organizaciones e instituciones o asociaciones que cada uno comente sus casuísticas y que luego nos programemos para una próxima reunión y así vayan pasando los años y las personas que esperamos soluciones simplemente ya no podamos participar de esas próximas actividades porque el tiempo para nosotros no es favorable, ¿verdad? Entonces, yo he venido acá el día de hoy, quizá más que con esa esperanza, quizá más que traer conmigo una crítica constructiva al sector de salud. Yo vengo aquí para demostrarles a todos ustedes lo lamentable que está nuestro sector. Y no porque lo diga yo, sino porque ustedes a lo largo de las intervenciones que han escuchado, lamentos y lamentos, que el presupuesto no alcanza, que se debe de trabajar con lo que hay, que lamentablemente son unos pocos los que pueden gozar del seguro social, unos tantos otros del sistema de salud, etc., etc., y poquísimos los que pueden contar con una atención privada. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la población que necesita realmente una mirada humana por parte del Estado, por parte del sector de salud? Como escuché al señor Jaime hace un rato, que las personas, o me estoy equivocando de nombre, perdón, Abel, perdón, estamos esperando también llevarle la facilidad al ciudadano, que quizá él nos diga dónde se siente más cómodo de encontrar su centro de salud, que se le haga más cerca, que yo no comparto eso, porque tú cuando te pones mal no estás esperando a ver si a la vuelta de tu casa está el mejor hospital, la mejor clínica, el mejor centro de salud para que te puedas atender, porque señores, la salud no espera. Yo como ciudadano, ¿qué espero? Que el Estado realmente tenga esa sensibilidad humana y ponga, aunque sea donde sea, el lugar que yo sé dónde voy a llegar y me van a atender
y me van a coberturar al 100% lo que yo tengo para preservar mi salud. No estoy exigiendo un espacio en el que se me dé una comodidad, porque la salud no se trata de comodidad, la salud se trata de cuidar tu vida, de cuidar la tuya, la de tu familia, la de tus seres queridos y por ende tus proyectos de vida, porque señores, todos aquí sabemos que sin salud no existe nada. Se frustran tus proyectos de vida. Y si tú eres cabeza de familia, lamentablemente frustras también los proyectos de vida de tu familia, de tus hijos. Yo soy mamá de 4 niños y creo que ahí está mi hijo mayor, Edu, que me acompaña. ¿Y saben qué? Mi motivación para yo estar de pie cada día no son las esperanzas que me quiere dar el Estado o el sector salud propiamente dicho de que haremos, lograremos. No, eso no me mantiene en pie a mí. A mí lo que me mantiene en pie es ver cada día cómo se levantan mis hijos y ver que ellos necesitan a su madre para acompañarlos todavía en luchar y sacarlos adelante pese a todo. Y esa motivación, señores, son las que me traen y me sientan acá hoy día para poder acompañarlos y ser espectadora como cada uno de ustedes y escuchar lo lamentable que está en nuestro sector. De verdad que es muy duro, muy triste, porque yo en el primer panel me he tenido que retirar porque sentía que me estaba descompensando al escuchar la complejidad que cada uno de los panelistas traía. Y eso definitivamente en mi condición no me suma, porque no tenía como que un poco mapeada lo que cada uno venía a exponer. Yo dije, quizá van a decir, tenemos esto, aquello, y hemos conseguido lo otro en beneficio del paciente y toda la cosa, ¿no? Por eso el título, poniendo al paciente en el centro del debate. Y yo la verdad que me sentía abatida, más que otra cosa. Me tuve que retirar por mi bienestar. Pero viniendo en la segunda parte de este panel, lamentablemente comprobé una vez más que la situación es más crítica de lo que yo esperaba. Entonces, si bien es cierto que este tipo de reuniones son de alguna manera importantes para conocer la realidad de nuestro sector, también considero que es importante tomar con muchas pinzas, y se lo digo directamente a las autoridades, de que si no priorizamos, no garantizamos aquellas soluciones a las complejidades que ustedes ya vienen exponiendo, como país estamos mal. ¿Qué va a pasar en el nuevo Congreso? ¿Cuáles son los temas que tienen que priorizar? Si no vemos como prioridad el tema de salud, ¿qué reforma, qué maldita reforma va a sumarle a nuestro país si no gozamos de salud, señores? Si no gozamos de salud, estamos perdidos. Debemos de dar ese primer paso como país, dándole prioridad a un cambio sustancial, porque nos estamos apagando. Yo hace un tiempo atrás, ¿qué me iba a imaginar? Que iba a estar con un pronóstico tan devastador, pero que a pesar de ese pronóstico tan devastador, señores, estoy con fuerza para sumarme a la causa, pero de cambios verdaderos. Yo ya estoy cansada de palabritas bonitas, de lo que vengo escuchando día con día, porque también
vengo de elaborar en un escenario donde se dan las leyes que benefician al país, supuestamente, en el Congreso de la República, donde en algún momento también me dieron la espalda por no pertenecer a un grupo político, pero que teniendo un conocimiento que mi estado de salud era crítico, aún así, siendo paciente oncológica, gracias, me hicieron a un lado. En ese escenario en el que uno menos se puede imaginar, entonces de ahí yo saco mi línea. ¿Qué pasa si a una persona que pidió no enfermarse, pero que la enfermedad te llega porque le puede llegar a cualquiera de ustedes, ¿verdad? Te dan la espalda. Yo digo, ¿qué serán en otros escenarios no tan vistosos como el Congreso de la República? Cuánta indolencia, cuánta indiferencia, cuánta inhumanidad. Entonces, ¿qué pasa con un trabajador cuando se queda desprotegido en salud? Te quedas en la calle, si tienes carga familiar, mucho más se ahonda tu tema de salud. Qué complejidad, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos los ciudadanos de a pie? Tener una cobertura permanente en salud, que te coberture al 100%, que de los 25 medicamentos que te manda tu médico porque tú tienes que llevar una quimioterapia, para que funcione ese tratamiento tienes que recibir los 25 medicamentos, no 19, no 15, no 16, porque el resto, ¿de dónde tiene que salir? De tu bolsillo. Tienes que hacer 1001 cosas, actividades para poder recabar ese fondo, porque en la farmacia te cuesta un chupo de plata, ¿no es cierto? Y si a eso le sumas que tú vienes del interior del país con tu familia, con tu paciente, con tus otros hijos, y que tienes que pensar, desayuno, lo tienes que dividir en desayuno, almuerzo y cena, ¿de dónde va a sacar ese paciente para poder coberturar el resto de su tratamiento? Es difícil, es muy complicado. O sea, aquí no se trata de que yo quiero dónde se me acomoda más el hospital o el centro de salud. No, señores, de eso no se trata. Se trata de ponerse en los zapatos del paciente, ponerte a pensar qué pasaría si fuera yo quien estuviera en esa condición, qué quisiera recibir por parte del Estado. Bueno, no me voy a desplayar porque ya veo que mi tiempo en el panel ha concluido. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maribel Rondón. Estoy seguro que ese testimonio servirá de inspiración, de motivación a todas las personas vinculadas al sector salud para desarrollar, construir la máxima voluntad posible para resolver los problemas de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, ahora Jessica Luna, que es gerente general de Comex Perú, como saben, hará la entrega de la hoja de ruta al señor Víctor Zamora del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Solo un minuto, porque nos hemos pasado un poco el tiempo. Primero agradecerle a Maribel, porque creo que ese es el sentido de este evento. Este evento no es para seguir, como digo, como un perrito mordiéndonos la cola y seguir dando vueltas, sino hacer algo. Tenemos que pasar de esa indignación, de lamentarnos, a, por favor, que despierte el Estado y que haga una diferencia por cada uno de nosotros, por hacer las cosas bien, porque para eso son funcionarios públicos. Y desde el sector privado queremos empujar esto y queremos ayudarlos a despertar y a contribuir con propuestas concretas para que la salud sea de verdad un derecho fundamental que hoy día no se está cumpliendo. Aquí una contribución que queremos hacer, señor Zamora, muchas gracias por acompañarnos. Como usted dijo, tiene varios sombreros el día de hoy. Y más allá de este acto protocolar, burocrático, de entrega, estamos aquí para trabajar. Llámenos, abran esos espacios para contribuir. Tenemos que ser aliados en construir y buscar soluciones para la gente y dejar de seguir dando vueltas mordiéndonos la cola. Muchas gracias.
Y bien, entonces un aplauso para nuestro panel y con esto damos... Jessica, no sé, con esto termina pues el evento.